Buenas tardes, chicos y chicas de segundo de la ESO del Octavio Cuartero. ¿Qué tal estáis? Soy Juan, como ya sabéis, de Geografía e Historia. Estamos en contacto por WhatsApp desde el pasado viernes. Y nada, vamos a intentar a través de clases como esta, online, ¿no? O por audios, pues solucionar un poco este problema que tenemos estos días, ¿no? O estas semanas que vamos a estar, porque por lo que ha dicho el ministro de Transportes esta mañana, parece que esto va para más de 2 semanas, ¿de acuerdo? Así que tranquilos, que tenemos otros medios. Bueno, hablando del estado de alarma, por cierto, tengo que deciros que el otro día no esperaba que estuviera cerrado el centro, ¿de acuerdo? Pero desde el sábado pasado, cuando se decretó el estado de alarma, los centros educativos han pasado a estar cerrados. Por lo tanto, si algunos habéis dejado allí libros o cualquier otro material, en principio no va a ser posible recogerlos. Pero bueno, ya os digo, estad tranquilos porque os comento lo que necesitamos para poder seguir las clases por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con esto. Este día, con esta grabación, con la tercera evaluación, y la vamos a hacer a través de medios telemáticos. Ya os digo, por las semanas que sean 2, 3, 4 las que sean, pues vamos a estar a través de estos medios, ¿de acuerdo? Tanto de clases, como de dudas, como de tareas o trabajos y exámenes. Bueno, ¿qué necesitamos para estas clases? Pues al menos 3 cosas. El libro de historia, ¿vale? El que os dije ya el otro día, que deberíais haber traído hoy, si hubiéramos tenido clase allí, en el centro, el libro de historia. Folios en blanco o cuaderno, y en este caso algunos de vosotros os dejasteis el cuaderno, bueno, me lo dejasteis a mí, ¿no? Para corregirlo, como estábamos de evaluaciones, y no me ha dado tiempo de devolveroslo, sobre todo en el caso de los del A y algunos del C, ¿no? Por ejemplo, Pedro Miguel también, que no lo vi el último día. Pero bueno, no importa, simplemente con que tengáis unos folios en blanco o cuaderno es suficiente, ¿vale? Para las tareas que vamos a mandar, algún posible trabajo, y también los exámenes, cuando hagamos algún examen, igual. Lo único que me tendréis que mandar fotografías de lo que escribáis en un tiempo limitado y ya está, ¿vale? Bueno, pues aparte del libro, folios en blanco o cuaderno, necesitamos también una conexión a internet. En principio esa conexión debería haber sido para acceder al aula virtual que creé el pasado viernes en Papas, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Pues que desde el viernes se empezó a saturar y hoy lunes directamente parece que ha muerto la aplicación, ¿vale? No descarto que la mejoren estos próximos días, a lo mejor que arreglen los servidores que hay o pongan alguno nuevo y podamos trabajar por ahí, pero bueno, como de momento es un caos, pues nosotros vamos a trabajar por WhatsApp, que eso funciona bien, y además la Consejería de Educación nos lo ha aconsejado esta tarde, que utilicemos WhatsApp o correo electrónico con vosotros, ¿vale? Así que, nada, nosotros ya en ese sentido les llevamos 4 días de ventaja, ¿vale? Bueno, pues este primer tema de la tercera evaluación es la unidad número 7. Sabéis que yo los números que les pongo a los temas no son los que... no tienen por qué ser los números del libro, ¿de acuerdo? Sino los números de examen que hagamos nosotros o de tema. Entonces, este sería el séptimo de ellos y se llama, como veis aquí, de la antigüedad a la Edad Media, que son 2 épocas históricas, ¿de acuerdo? Y nada, pues ¿en qué se va a centrar este tema? Pues en ese cambio de épocas, que es con la caída del Imperio Romano de Occidente, que vamos a ver a continuación, el inicio de la Edad Media, y aquellas civilizaciones más destacadas de ese periodo medieval, que es de casi 1000 años, ¿vale? Entre otros, pues por ejemplo, los pueblos germánicos, el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio de Carlomagno, que ya lo deberíais conocer, ¿no? Era un mapa histórico que vimos recientemente, o por ejemplo el Reino Visigodo en Hispania. Bueno, y este tema, por cierto, va a ir desde las páginas 12 a la 35, de la 10 a la 35 del libro de historia. Como veis, si abrís por ahí por la 10, hay una unidad 0 y una unidad 1 de lo que es el libro, ¿vale? Esto simplemente, por hacer una comparación, es como cuando empezamos a ver los sectores económicos. ¿Os acordáis, no? En el caso del sector primario, aparte de lo que es la agricultura, la ganadería, etcétera, vimos un poquito el funcionamiento de la economía, de forma básica. Pues esta vez es algo parecido, es decir, vamos a empezar con una época histórica, y antes de empezar con ella, pues vamos a ver, o tenemos que ver un poco en qué consiste la historia, ¿no? ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Entonces ya os digo, desde la página 10 hasta la 35. No significa que entren todas, ¿vale? Porque hay páginas entre medias que son más sencillas, no tienen que ver con lo que vamos a estudiar para el examen directamente, pero en fin, son de esas páginas. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos aquí un eje cronológico, ¿verdad? Nos habla aquí de la historia. Entonces, bueno, en estos vídeos que sustituyen un poco a las clases, voy a intentar, por cierto, que no sea demasiado largo, porque tampoco es plan de hacer vídeos de 40 minutos ni 50, ¿no? Como si fuera una clase entera, porque tampoco tiene sentido.
Intentaré que sean a lo mejor 15 o 20 minutos cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, como veis aquí, como os decía, tenemos un eje cronológico con las grandes etapas de la historia. Y es que la historia, que puede ser un concepto, ¿vale? O incluso una pregunta corta del examen, tiene dos grandes significados, ¿de acuerdo? El primero de ellos sería simplemente, pues como cuando vimos demografía, ¿os acordáis de demografía, no? Que era la ciencia que estudia la población. Pues en el caso de historia, también es una ciencia, ¿y qué es lo que estudia? El pasado o los hechos pasados de los seres humanos, de la humanidad, ¿vale? Ese sería el primer significado. El segundo hace referencia a ese periodo o a esa parte de la humanidad, ese periodo cronológico de tiempo, desde que se inventa la escritura, ¿de acuerdo? O sea que la historia, por una parte, es la ciencia que estudia el pasado, y aquí tendríamos, fijaos, todo el pasado representado de la humanidad, ¿vale? Pero le damos historia también a aquella parte desde que aparece la escritura, es decir, desde que tenemos documentos escritos. Esto se corresponde, esta parte, con las páginas 10 y 11 del libro, como os decía, ¿vale? Sobre todo de esas dos, es más importante la 10 para que controlemos bien ese eje cronológico que la 11, porque la 11 básicamente es para que repaséis un poquito lo que deberíais haber dado en primero de la ESO, de una forma muy resumida, ¿no? Como veis aquí, prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, de una forma muy resumida. Bueno, en cuanto a las fuentes escritas, que son las que, a partir de cuando empiezan los primeros escritos en Mesopotamia, por cierto, es cuando llamamos historia, como os decía, ¿no? Y de las fuentes escritas tenemos muchos tipos, pero sobre todo dos grandes tipos. Uno de ellos son los documentos, pues por ejemplo, económicos, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en alguna tabla de piedra donde se haya reflejado un intercambio económico, ¿no? De alguien que, por ejemplo, ha comprado trigo o vino a cambio de un precio y se lo ha dado a otra persona. Pues eso, por ejemplo, es un documento escrito de carácter económico. Entonces, esos documentos, por ejemplo, son buenos en el sentido de que son muy realistas, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, una factura del Mercadona, que dentro de 1000 años alguien la ve. Son muy realistas, pero por otra parte nos da poca información, porque son pocos datos, ¿vale? ¿Cuál es el otro tipo de fuente escrita? Pues las crónicas, digamos, ¿no? O por lo menos las narrativas. Es decir, que personas de determinadas épocas nos hayan dejado por escrito lo que les ha pasado en aquella época o en otras que han conocido, ¿vale? Entonces, este segundo tipo de fuente, que es el principal, es el que más información nos da, pero hay un problema. Y es que cuando una persona cuenta una versión, ¿qué ocurre? Que esa versión puede ser muy subjetiva. Quiere decir que puede haber lugar a su opinión, a su ideología personal, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos, por ejemplo, con esta crisis del coronavirus, que es algo histórico, imaginaos que alguien dentro de 1000 años estudia esta época nuestra, ¿no? Esta crisis. Entonces, por ejemplo, como os decía, se puede encontrar una factura del Mercadona en el que aparezca que hemos comprado un montón de rollos, un montón de carne, un montón de cosas, ¿no? Y ven que es algo raro comparado con otras épocas u otros meses de este año, pero no tendrían mucha más información. Mientras que por otra parte podrían encontrarse escritos de las personas, ¿no? De cada uno de nosotros contando lo que está pasando. Y es que fijaos, ahora mismo, incluso con el origen del coronavirus, ni siquiera está claro de dónde sale, ¿no? Hay quienes dicen que ha salido de un animal, otros que lo ha creado alguien en un laboratorio, hay parte de China que le echa la culpa a Estados Unidos, o sea que fijaos, dependiendo de quién leamos las palabras, pueden decirnos una cosa u otra. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los escritos que encontremos de antiguamente, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las fases de la historia, tenemos dos grandes: prehistoria, que es la más grande de todas, por supuesto, por edad, desde hace más o menos 2 millones de años hasta ahora, y la historia. ¿Y la historia cuándo empieza? Pues como veis aquí, a partir de la aparición de la escritura. Y en esta siguiente diapositiva, que aparece otro eje muy parecido pero con fechas, pues sería más o menos hacia el 3500 a.C., ¿vale? Que es cuando se encuentran esas primeras tablillas o sellos en Mesopotamia. Esa primera época histórica es la edad antigua, que es muy larga, ¿de acuerdo? Porque llega, fijaos, desde el 3500 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Esta es una fecha que debemos controlar porque es el final de la antigüedad y el principio de la Edad Media. Caída del Imperio Romano, y aquí abajo debería poner de Occidente, ¿vale? Ahora veremos por qué. Lo que me gusta de este eje en comparación con el anterior es que aparece también la división de los años que tenemos nosotros, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Eso, por supuesto, fue una invención de la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia en general también, ¿no? Porque la ortodoxa también hace igual y las demás iglesias cristianas igual. Pero en fin, que quiero que veáis aquí la comparación, ¿no? Del antes de Cristo y después de Cristo. En este caso nosotros, todo lo que vamos a ver este año es ya después de Cristo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la Edad Media, que dura prácticamente 1000 años.
luego la Edad Moderna y luego la Edad Contemporánea, que es en la que vivimos actualmente, supuestamente, ¿vale? De aquí os quería comentar también otra cosa que puede salir como pregunta. Igual que debéis conocer el inicio de la Edad Media, el 476 después de Cristo, también debemos conocer qué fechas se ofrecen como final de la Edad Media. Entonces tenemos por una parte el 1492, que es la que más se suele decir en España. ¿Por qué? Porque es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Pero hay otros historiadores europeos que hablan de otra fecha un poco anterior, que es el 1453. ¿Qué ocurre en ese año? Que es cuando cae Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, que es conquistada por los turcos otomanos, y a partir de ahí se empieza a llamar la ciudad Estambul, tal como la conocemos hoy, ¿de acuerdo? Entonces, con esa caída del Imperio Bizantino, como era la parte del Imperio Romano que todavía quedaba, pues hay algunos historiadores que ponen esa fecha. Entonces, yo no voy a deciros cuál es la más importante de las dos son importantes, ¿vale? Pero simplemente yo os podría preguntar cuáles son los límites de la Edad Media, y entonces tendríamos que decir que el primero normalmente es el 476, ¿vale? Caída del Imperio Romano de Occidente, acordaos, y el final pues puede ser 1453 o, según otros, 1492, ¿vale? El primero por la caída de Constantinopla, perdón, y el otro por el descubrimiento de América. Bueno, seguimos. Aquí tenemos un eje cronológico, pero de la Edad Media, ¿vale? Esto por ejemplo lo tenéis también en la página 12, al final del todo, más o menos, y además os salen algunos imperios. Y entonces, pues bueno, a mí me gusta también este eje, como en el libro, porque divide la Edad Media en 3 periodos. Hay algunos historiadores que solamente la dividen en alta y baja. Más o menos parten por la mitad, por el año 1000, y dicen que la primera mitad es la Alta Edad Media y la segunda la Baja Edad Media. Yo prefiero dividirlo en 3 periodos, como veis, ¿vale? Igual que aquí. La Alta Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, aquí sí que está bien puesto, ¿vale?, hasta aproximadamente el año 1000. Eso es más o menos, ¿vale? No es porque haya habido un hecho histórico muy importante, pero sí que empiezan a cambiar algunas cosas en Europa, y por eso a lo mejor es justo decir lo de ese cambio. A partir de ahí empieza la plena Edad Media, y eso va a ser durante los 3 siguientes siglos, ¿vale? Del 1000 al 1300 aproximadamente, y del 1300 hasta, como veis aquí al final, 1453 o 1492, pues la Baja Edad Media, es decir, los 2 últimos siglos, que serían el 14 y el 15, ¿de acuerdo? Ya os digo, la Alta Edad Media sería básicamente Europa influida por los pueblos germánicos que van a invadir el Imperio Romano, la plena Edad Media, que va a ser el nuevo mapa europeo después de Carlomagno, que va a ser uno de los reyes más importantes de la Edad Media, y la Baja Edad Media, en la que, ¿qué ocurre? Que las ciudades empiezan a recuperar, ¿no? O sea, toda esta época que conocemos de castillos y tal, ya empieza a ir a menos, y son las ciudades y por ejemplo las universidades, el comercio, etcétera, lo que empieza a ser importante, ¿no? Aquí en esta última época es cuando se empiezan a construir las catedrales, por ejemplo, las góticas, ¿verdad? Y que algunos países modernos, como Inglaterra o Francia, se empiezan a hacer también importantes. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Vale, pues un poquito de historia del Imperio Romano. De las diapositivas, aunque aquí aparecen nombres, no os doy todos los datos para que desde casa, cuando veáis los vídeos, toméis datos de alguna cosa de las que yo estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este mapa, ¿de cuándo sería más o menos? Pues esto sería del año 116 aproximadamente después de Cristo, ¿vale? Que es cuando el Imperio Romano llegó a su máxima expansión. Veis aquí abajo Mesopotamia, ¿no? Más o menos por Irak. Pues eso es lo más lejos que llegó el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Entonces, como sabéis, pues si no os acordáis del año pasado, el Imperio Romano se origina en la ciudad de Roma, de ahí poco a poco se va expandiendo por Italia, luego al luchar con Cartago se hace también con parte de África, también con Grecia, y después se empieza a expandir por más lugares más lejanos, ¿no? Por ejemplo, Francia, la península ibérica, bueno, Francia no se llamaba así, era la Galia. También por los Balcanes, como veis, ¿no? Dacia, que era el nombre antiguo de Rumanía. También tenéis Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Egipto, Siria, etcétera, ¿no? Incluso gran parte de Gran Bretaña también fue de los romanos, ¿vale? Bueno, pues como digo, este es el imperio completamente. Este mapa nos apareció, si no recordáis mal, como mapa histórico en el último examen que hicimos, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, por cierto, antes de eso, aquí es cuando llega, como os digo, el Imperio Romano a su máxima expansión, ¿no? Con 2 emperadores que eran procedentes de España, por cierto, Trajano y Adriano, que fueron pues grandes emperadores, ¿no? Como otros que había habido antes.
y digamos que ellos son los últimos grandes emperadores, tanto por la forma de administrar, por la inteligencia que usaron, como por el poder militar que tenían, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a partir de esa época, del 116 y sobre todo más adelante, empieza a haber algunos problemas importantes en el Imperio Romano. ¿Por qué os digo esto? Porque como veis aquí arriba, en lo del título de la caída, no está muy claro a día de hoy por qué se produjo esa caída. O sea, los historiadores siguen discutiendo entre ellos, debatiendo qué causa hubo, cuál fue más importante. Y entonces yo os digo así las más importantes, por lo menos para que lo sepáis, y también pues os lo puedo preguntar. Esto es una pregunta también, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas empezó a tener el Imperio Romano? Pues el primero de ellos, las luchas internas. Es decir, más o menos desde un poco antes de nacer Cristo empezó a haber emperadores, ¿vale? De todo el territorio romano. Entonces, al principio funcionaba muy bien. Pues había un emperador, moría, se ponía otro, moría, se ponía otro, etcétera, ¿vale? Tenía un montón de gobernadores y funcionaba bien. Pero ¿qué pasa? Que algunos de esos emperadores eran asesinados y entonces no siempre era claro a quién poner después, ¿de acuerdo? O incluso aunque murieran de viejos no estaba claro a quién poner después. ¿Y qué pasaba? Pues que generales poderosos de la antigua Roma peleaban unos contra otros para ponerse de emperadores. Entonces esas luchas internas son las primeras que empiezan a debilitar al Imperio Romano, porque fijaos, claro, se empiezan a pelear entre ellos mismos, empieza a haber división y también pierden poder militar al enfrentar a los propios ejércitos romanos. Otro problema es el de la economía. Como veis en este imperio, con un mar entero para ellos, pues la economía funcionaba muy bien, el comercio, pero había otros problemas, por ejemplo, que dependían mucho de los esclavos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo había conseguido Roma sus esclavos? Pues con las guerras de conquista en todos estos países de alrededor. Por ejemplo, de Hispania se trajeron un montón de esclavos a Roma. ¿Qué ocurre? Cuando llegan más o menos a esta expansión, los siguientes emperadores empiezan a decir que ya no merece la pena expandir más el imperio, porque ya es demasiado grande lo que hay, y que lo que hay después de esas fronteras, como veis por aquí, ¿no? Esta zona verde del mapa, como que ya no merece la pena lo que hay ahí. Entonces, como que las fronteras se establecen aquí. ¿Cuál es el problema? Que dejan de conseguir nuevos esclavos. Entonces, claro, eso al final va a ser un gran problema para después. Por otra parte, como veis aquí algunos nombres, ¿no? Germania, Sarmatia, tal, pues por aquí alrededor de las fronteras va a haber varios pueblos bárbaros, que significa extranjeros, ¿vale? Que van a empezar a presionar para intentar entrar en el Imperio Romano, porque claro, por ejemplo, las tribus germánicas, que van a ser las más fuertes de los enemigos romanos sobre todo, pues van a intentar acceder, porque saben que en el Imperio Romano hay muchas riquezas, ciudades, comercio, ¿no? Y que se puede vivir bien y mejor de lo que vivían ellos. Entonces, este va a ser otro de los problemas, que los bárbaros, aunque por separado no van a hacer mucho, no van a ser muy difíciles de afrontar por los romanos, cada vez van a empezar a ser más los que intentan entrar, y eso al final va a ser un problema también, ¿no? Y por otra parte está el tema de la religión. La religión había funcionado muy bien en Roma, porque, como sabéis, tenían muchos dioses, ¿no? Por ejemplo, Júpiter, Venus, pero es que, aparte de los dioses romanos, toleraban a muchos otros, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí en la península ibérica había dioses de los ríos, de los bosques, entre otros, o en Egipto, por ejemplo, había otros, y Roma los respetaba. O sea, tú podías tener la religión que quisieras dentro del Imperio Romano, ¿vale? Fueras de la parte que fueras, pero eso sí, siempre que tu religión respetase que el poder, ¿quién lo tenía? El emperador de Roma. ¿Qué ocurre? Que por esa región de aquí abajo, Palestina, pues surge el cristianismo, como sabéis, ¿no? A raíz de Jesucristo. Y cuando se empieza a expandir, pues ¿qué ocurre? Que esta religión, el cristianismo, dice que no es el más poderoso, no es ni Júpiter ni el emperador de Roma, sino que es Dios, ¿no? Y Cristo, que también es Dios, según el cristianismo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que empieza a ser un problema con el Imperio Romano, porque eso, claro, hace frente al propio emperador, ¿verdad? Entonces empiezan a ser perseguidos, pero al mismo tiempo que son perseguidos, el cristianismo se consigue expandir muy rápidamente, como ya vimos aquí en el mapa, ¿de acuerdo? Pero eso también, como os digo, va a ser un problema, sobre todo cuando algunos emperadores se hagan cristianos y otros todavía no quieran serlo. O sea que, fijaos, el imperio se debilita por muchas razones. Bueno, continuamos. En el siglo III, es decir, del año 200 al 300, hubo una crisis grave del Imperio Romano que estuvo a punto de acabar con el propio imperio 200 años antes de lo que cayó, ¿vale? Sobre todo por lo que os decía, por las peleas entre los emperadores o entre los distintos candidatos a ser emperador, y también porque empiezan a ceder varios pueblos bárbaros por las fronteras romanas. ¿Qué ocurre? Al final consiguen salvarse por poco los romanos,
y mantienen el imperio a finales del siglo, ¿no? Entonces, un tal Diocleciano, un emperador, se le ocurre una idea. Está viendo que un emperador solo para tanto territorio lo tiene muy difícil para controlarlo, ¿no? Entonces decide dividir en varias zonas, en 4 zonas, como veis aquí, con un montón de pequeñas zonas, que son las diócesis, que por eso se llaman así los obispados de hoy, por cierto, ¿vale? Pero bueno, lo que es el imperio lo divide en 4 zonas, para que cada una la dirija una especie de emperador, y sean los 4 a la vez emperadores de Roma, y quiero decir, que lo hagan ayudándose unos a otros. Entonces, esto al principio va a salir bien, pero a los pocos años los siguientes emperadores que se reparten en el imperio se van a pelear entre ellos, o sea que al final vamos a volver al mismo problema. Lo que me gusta de este mapa, fijaos, es que aquí se empieza a ver ya la división que va a haber entre las dos partes del imperio, es decir, la parte occidental, ¿vale? Más o menos desde los Balcanes hacia el oeste, y la parte oriental, desde Grecia hacia el este, ¿no? Con Egipto, Siria, Turquía, etcétera, lo que va a ser después. ¿Qué va a ocurrir con esta zona? Esto va a ser el futuro imperio bizantino que vamos a ver. Mientras que por aquí vamos a tener... Bueno, realmente no lo vamos a ver después, ¿no? Pero esto van a ser los dos imperios romanos divididos, ¿vale? O sea que aquí todavía está unido, pero ya empiezan a hacerse a la idea de que se va a dividir. Bueno, continuamos con la siguiente. Aquí ya sí, esta fecha deberíais saberla, ¿vale? Porque lo vimos también en el pasado tema. Y esto es cuando muere el último emperador de todo el imperio conjunto. Bueno, por cierto, por hacer una comparación con el mapa de antes, os digo que esos emperadores de estas 4 zonas se van a pelear, y de vez en cuando alguno de ellos va a conseguir vencer a todos los demás y volver a unir todo el imperio. O sea que fijaos que caos tenía el imperio, ¿no? Pues el último que va a conseguir esto, unir todas las zonas una última vez, va a ser Teodosio, ¿vale? Teodosio, que nació en Segovia, era español, pues va a ser el último emperador de todo el imperio unido. Pero cuando muere se lo deja tenía 2 hijos, y a cada uno de ellos le dejó una parte del imperio. Entonces a Arcadio le dejó el imperio de Oriente, que esto es lo que nosotros vamos a llamar posteriormente imperio bizantino. Fijaos en la capital, Constantinopla, y la parte occidental va a ser el imperio romano de Occidente. Cuando esta parte occidental caiga, ¿vale? Cuando se desintegre esta zona, cuando caiga ese poder, es cuando va a empezar la Edad Media, en el 476 después de Cristo, ¿de acuerdo? Bueno, este mapa, por cierto, tenéis que controlar la fecha, y es el año 395 después de Cristo. Y aquí hay un error en el libro, ¿vale? Sobre todo en las páginas 16 y 26, que pone por ahí que es en el 392, y eso es mentira, es en el 395, o sea que mucho ojo, ¿vale? Esta es otra de las razones por las que estoy haciendo vídeos, porque es que en el libro, no sé por qué, hay varios errores que son un poco alucinantes, ¿no? Bueno, continuamos. Poco después de la división, fijaos que era en el 394, aquí ya están los 2 imperios, ¿no? El imperio romano de Oriente y el de Occidente. ¿Qué pasa? Pues que por aquí alrededor, como os decía, hay un montón de pueblos bárbaros, ¿vale? Por todas las fronteras, que quieren entrar al imperio, pero de momento se mantienen más o menos ahí estables. Pero llega un pueblo de Asia Central, ¿vale? No sabemos si de Mongolia o de algún país de Asia Central, que son los hunos. Seguro que habéis oído hablar alguna vez de Atila el Huno. Bueno, pues este pueblo se ve que era aterrador para todos los que se iban encontrando a su paso, ¿no? Iban a caballo, disparando flechas, tenían rasgos asiáticos, o sea que eran distintos a lo que habían conocido todos estos pueblos de por aquí, y se ve que estaban aterrorizados porque arrasaban con todo lo que pillaban a su paso. Entonces, ¿qué pasa? Que los hunos, al llegar a toda esta zona de por aquí, hacen un efecto dominó. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos pueblos que están alrededor, ¿qué pasa? Que del miedo que tienen, empiezan a intentar acceder como sea al imperio romano. O sea, da igual que haya ejércitos romanos o que haya murallas o lo que sea, intentan acceder porque prefieren arriesgarse a entrar al imperio romano y luchar contra los propios romanos, aunque ya estén en crisis, que esperar a los hunos, porque los hunos les daban más miedo todavía. O sea que fijaos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando un pueblo anteriormente había intentado entrar, los romanos más o menos habían conseguido rechazarlos, ¿no? Pero claro, es que en este momento, fijaos, empiezan a entrar muchísimas flechas, muchísimos pueblos a la vez, ¿vale? Esto por hacer una comparación un poco absurda, pero bueno, para que me entendáis, seguro que habéis visto alguna vez que en la valla de Melilla, aquí en España, ¿no? En África, en el norte de África, de vez en cuando ha habido saltos masivos a la valla que hay en Melilla, ¿no? Que es como una muralla que hay. Entonces,
al otro lado de la valla, ¿quién está? Pues hay normalmente guardia civil ahí esperando. ¿Y qué pasa? Que cuando saltan 100 o 200 inmigrantes, pues lógicamente no pueden contener a todos. Y muchos pues consiguen saltar al final, ¿vale? Pues por hacer una comparación, en este momento en el que llegan los hunos, a finales del siglo IV, como veis aquí, ¿qué pasa? Que muchos pueblos de estos que estaban alrededor de Roma, del Imperio Romano, ya entran desesperadamente y como son tantos, pues consiguen entrar muchos de ellos, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Entonces, fijaos, por aquí tenemos algunos vándalos, alanos y suevos, fijaos en esta flecha, que a dónde llega, a los Pirineos e incluso los cruza, ¿vale? Vienen aquí dos fechas interesantes. Por una parte, el 406, y en ese año, ¿qué pasa? Que consiguen entrar, aparte por el miedo que tienen a los hunos, todos estos pueblos, porque también pasa una cosa en ese invierno, que es que el río Rin de Alemania se congela. Entonces, claro, es una oportunidad para cruzarlo, ahora que está helado, ¿vale? Pues estos pueblos pasan, y otros también, como los francos, como veis aquí, ¿no? O los burgundios, pasan el río y llegan a España. Muchos de ellos van a pasar de largo, arrasando también ciudades y todo, y algunos se van a quedar como los suevos, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso sí, os voy a comentar dos cosas de aquí, y es que, por ejemplo, en la página 23, si no me equivoco, hay un error, y es que os habla de que los germanos venían de Asia Central. Y eso pues no es cierto. Los germanos no vienen de Asia Central. Los que vienen de Asia Central son los hunos, pero los germanos ya estaban por aquí, por Europa, ¿vale? De hecho, los visigodos, por ejemplo, venían de Suecia, fijaos. O sea que eso es otro error que hay en el libro. En cuanto a fechas, como os digo, quedaos con las que tienen que ver con España sobre todo. Que en el 406 el Rin se congela, cruzan varios de estos pueblos, y en el 409 varios de esos que han cruzado llegan aquí. ¿Y qué pueblos son? Pues son sobre todo 4. Los suevos, los alanos, los vándalos asdingos y los vándalos silingos. Y aquí tenemos otro error en la página 22 del libro. Y es que pone por aquí en el mapa de la península, si os fijáis, pone vándalos asdignos o algo así, un error ahí bastante gordo también, y debería poner asdingos, ¿vale? Bueno, ahí también me interesa deciros de la página 22 que en el mapa que sale del Imperio Romano, que ahí no sale dividido, pero estaba dividido, lógicamente, pues salen también en una zona rayada, zonas donde se empiezan a asentar algunos de estos pueblos dentro del imperio, ¿vale? Entonces, fijaos que los visigodos, que van a ser los futuros reyes de España en ese momento, pues se quedan en una zona ahí entre Francia y España, como veis, ¿vale? O sea que luego más adelante repasaremos qué ocurre con esto. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, y este año ya sí que, aquí sí que podemos decir que esto es el año 476 después de Cristo, ¿vale? Porque fijaos, el Imperio Romano de Oriente sigue existiendo, es la mitad de esta que ya os decía antes, pero la occidental, ¿qué ha pasado? Ya no está. La ciudad de Roma aparece, pero aparece aquí en el color verde los ostrogodos, que es un reino bárbaro, ¿vale? Por otra parte, los visigodos, fijaos, todavía con trozo de Francia y gran parte de España, los suevos, que van a estar en el norte de Portugal y Galicia, y los vándalos que habían pasado por aquí, que han cruzado a África. Los alanos, por cierto, han desaparecido, ¿vale? También tenemos a los francos, por aquí arriba, entre Francia y Alemania, y los anglos y sajones, que han cruzado por mar a Britania, fijaos, ¿vale? O sea que seguro que de este mapa lo que seguro que os recuerda es a varios países de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el reino ostrogodo empieza a recordar un poquito a lo que es la Italia actual, ¿no? Mientras que en el caso de la península ibérica se empieza a ver, por ejemplo, un poco lo que va a ser España más adelante, ¿no? O en Inglaterra también, y en el caso de Francia igual, ¿vale? Aquí hay otro error en el libro, y es que este mismo mapa, o muy parecido, aparece en la página 23 del libro, ¿no? Y es que arriba de, más o menos de Alemania, hacia afuera, salen algunos pueblos con círculos rojos, y aquí uno pone Sackmes, un nombre rarísimo que no sé de dónde lo han sacado, que son los sajones. Esto no es tan importante, pero quiero decir, para que, ya que lo tenéis ahí delante del libro, que lo corrijáis. Y nada, pues esta primera parte del tema, que es introductoria, como os digo, pues vamos a finalizarla con esta frase de Henry Kissinger, ¿vale? Que era un embajador estadounidense, que decía: todos los imperios se han creado por medio de la fuerza, como Roma, pero ninguno puede mantenerse con ella. Acordaos de la Unión Europea, ¿no? Que intenta ser como esos antiguos imperios, pero en vez de hacerlo a base de violencia, pues lo hace con tratados. Bueno, pues este primer vídeo se ha hecho un poco largo, perdonad al final por eso. Resumiría, ¿qué páginas? Pues tanto la 10 y la 11 como la 12, más o menos, ¿vale? La 13 la veremos más adelante.
Y esto sobre todo tiene que ver con la página 16, ¿vale? 16, y os habla también de algunas otras como por ejemplo la 22 o la 23, pero bueno, sobre esas volveremos otra vez, ¿vale? Pues nada, chicos, esto es todo. Vamos a estar tranquilos en casa y a seguir por WhatsApp, que podemos hacerlo perfectamente.